Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Estos dos versículos que acabamos de leer están unidos en sí, como si fuera una sola idea, pero además están dependiendo tanto de lo que ya se ha visto anteriormente y hemos estado siguiendo, como lo que va a venir después. Por tanto, os animo, como siempre hago, para que cuando estéis en casa podáis ver este texto en su contexto y que no podamos sacar nada fuera de lugar, que tengamos el peligro de abusar. Porque lo que está haciendo en esta declaración es muy importante y crucial en lo que es nuestra vida cristiana, pero vuelvo a decir, está vinculado a lo que ya he estado diciendo anteriormente. Quizá incluso podamos decir que estos versículos es como una especie de conclusión a lo que anteriormente se ha dicho, del versículo 8 al versículo 12, de lo que nos estaba hablando. Sufrimiento, desgaste, la muerte, todo lo que es el sufrimiento y aún así poder levantarnos y poder seguir adelante para hacer la obra. Vamos muriendo, dice, pero vamos viviendo a la misma vez en nuestra relación con Cristo. Morimos por causa de Él, pero la vida de Él sigue estando en nosotros. De tal manera, dice Pablo, que morimos sí, pero vosotros vivís, es para vuestra vida. Tenemos que mirarlo ahí. Entonces, ahora lo que Pablo va a traer una aplicación, una conclusión para los creyentes en esas líneas anteriores. Y lo que vamos a hacer es mirarlo en un orden diferente para que podamos entenderlo. Pablo está siguiendo en el versículo 13 y versículo 14 su propia reflexión, pero lo que vamos a hacer es tomar esa reflexión y aplicarla en nosotros o para nosotros. Así que, en primer lugar, vamos a acercarnos a este versículo 14 que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es aquí donde nosotros debemos de comenzar y es aquí lo que Pablo nos quiere aclarar dentro de esta frase en su contexto. Sabemos. Y cuando Pablo está utilizando este verbo, esta definición de saber, no simplemente es que le está diciendo a los corintios y nos está diciendo a nosotros que tenemos cierto conocimiento, cierta información que retenemos en nuestra memoria. Este saber va más allá del conocimiento. Es decir, lo que está tratando aquí es de la convicción que nosotros hemos llegado. Vosotros, dice Pablo a los corintios, habéis llegado a esta convicción, a esta idea concreta, a esta certeza. Y los creyentes somos creyentes, los cristianos somos cristianos porque estamos convencidos, tenemos la certeza de ciertas verdades. Hemos ido a las Escrituras y hemos abierto nuestra mente y hemos entendido, se han abierto nuestros ojos de la fe y ahora de pronto hemos descubierto las grandes verdades del Evangelio, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del valor de la cruz, del plan de Dios en la eternidad y tenemos convicciones grandes y extraordinarias. Pablo se está dirigiendo, por tanto, a ellos para decirles algo que es crucial en su vida cristiana. Pero tiene que empezar aquí, tiene que empezar en esa convicción que tú y yo debemos de tener, la certeza. Pablo en Romanos, en el capítulo 5, como lo hace también en 1 de Corintios 15, nos está hablando de vosotros ya sabéis estas cosas, vosotros habéis llegado a la convicción de estas cosas, por tanto, algo tiene que resultar de ello. Lo que está haciendo Pablo es decir, mirad, lo que yo voy a decir
lo que yo estoy afirmando en el versículo 13 es lo que vosotros ya sabéis. Y con respecto a lo que vosotros ya sabéis, entonces vosotros reaccionáis. Estáis en información médica y de pronto hay una noticia en internet, hay una noticia en el telediario y vosotros vais enseguida a la información y tenéis la información de que algo es complicado o algo es difícil o algo es benigno y es útil. Y ya tenéis la información. Pero no es solamente una información teórica de aquello que os puede dañar el organismo o aquello que os puede beneficiar. Con esa información, entonces vosotros reaccionáis y decís, si esto es bueno o esto es malo, entonces yo tengo que actuar de cierta manera. Esto es lo que está haciendo Pablo en su primera carta a los Corintios, la información que antes había traído, el evangelio que había llegado a aquella ciudad. Vosotros sabéis de estas cosas. Por tanto, sabiendo de estas cosas, ¿a qué esperáis? Y es lo que yo os tengo que decir a vosotros, a cada uno de vosotros, creyentes o no creyentes, en esta mañana. Vosotros ya sabéis esto, ¿sí o no? No sois ignorantes de estas gran verdades. Han llegado a vuestra mente y han llegado a vuestro corazón, ¿no? Sabéis, estáis convencidos de estas grandes cosas. Si no estáis convencidos, entonces la tarea y la responsabilidad es de abrir vuestra mente y vuestro corazón con respecto a estas verdades, presentar el Evangelio para vuestra conversión. Pero si sois creyentes, ya sabéis. Cuando Pablo está escribiendo su primera carta a los Corintios, una y otra vez, al menos 7 u 8 veces, está diciendo, y sabéis estas cosas. Y una y otra vez os tengo que decir a vosotros cristianos cómo es vuestra vida cristiana, cómo estáis afrontando ciertos problemas, cómo os estáis implicando en la familia, cómo respondéis a los retos, cómo obráis en medio del trabajo. Sabéis estas cosas, sabéis cómo tenéis que actuar. No es únicamente que lo tengáis aquí, sino que tengáis la convicción y esa convicción os lleve a una actividad. Tu vida cristiana, tu práctica, tu comunión con el Señor dependerá en gran manera de la información que tú tienes, de lo que has leído, de lo que te has convencido, de los medios de gracia que tienes delante de ti con respecto a todo el mensaje de las Escrituras. Yo os voy a decir una cosa importante con respecto a este saber. Ciertamente yo espero que todos vosotros creyentes, incluso los no creyentes, tengáis una lectura regular de las Escrituras en vuestro hogar. Es decir, que cada día, ya sea en la mañana, en mediodía o en la noche, tengáis la sana y necesaria costumbre de leer las Escrituras, de leer la palabra de Dios. Tengáis o no tengáis hambre, tengáis que comer la palabra de Dios día tras día. Pero no es únicamente que cumpláis un ritual evangélico. Lo ha dicho Luis, lo ha dicho el pastor, y por tanto yo tengo que leer como si fuera un ritual con prisas la palabra, la Escritura. No. Si llegáis a una lectura y veis una gran verdad, tendréis que tomar esa verdad, sabiendo esto que ya sabéis, actuar. La ignorancia no es un pecado. La necedad, nos dice Proverbios, es un pecado. Si tú no sabes algo y actúas en ignorancia, pobre, no lo sabía. Pero si tú lo sabes, actúa en consecuencia. Si hay una señal de prohibición o una nueva señal de tráfico de las que se están inventando ahora y no la conoces, posiblemente, por ignorancia, la incumplas. Pero si tú la sabes, si tú la conoces, tienes el deber y la responsabilidad de aplicarlo en tu conducción. En la vida cristiana es esto mismo. Tienes que leer las Escrituras y sabiendo lo que esto dice, convéncete con respecto a ellas. En la vida vas a encontrar muchos conflictos, muchas necesidades, mucho tiempo de aflicción, pero sabiendo lo que dice la palabra de Dios y aplicándolo, teniendo la convicción, vas a encontrar mucha ayuda en tus dudas, en tus temores. Quizá por no saber, fallas en muchas cosas, pero al contrario, si las sabes
y las aplicas, entonces encontrarás el confort necesario para tu vida. Conoce las Escrituras, lee con regularidad las Escrituras, medita en ellas, aplícalas, llega a la convicción de que si Dios te está diciendo esto para este contexto, para esa situación personal o particular tuya, podrás ver que la palabra de Dios funciona. En segundo lugar, Pablo, que nos ha dicho, ¿sabéis esto? Lo que nos preguntamos es, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que le está diciendo a los corintios que ya saben y tienen certeza? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, entonces también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Una de las grandes verdades, una de las muchas grandes verdades, de las grandes cosas que nos dicen las Escrituras, quizá de las más importantes que nos dicen las Escrituras, quizá la esencial que nos dicen las Escrituras, es que nuestro Señor Jesucristo murió y el Señor Jesucristo resucitó. Vosotros lo sabéis. Tenemos la convicción de que nuestro Señor Jesucristo mostró su humanidad muriendo en una cruz, pero que a la misma vez mostró su divinidad porque la muerte no lo pudo sujetar y al tercer día resucitó. La realidad de la resurrección conmueve todos los pilares de la historia de la humanidad. No podrán explicarse, no podrá llegar a comprenderse, pero la realidad de la resurrección ha cambiado todo el sistema de las cosas. Aquí tenemos aquellos cuantos pocos discípulos asustados, cabizbajos, escondidos, esperando a ver qué pasa, porque su Señor, claro está, ha muerto en una cruz. Claro que sí, lo decía, tengo que morir, tengo que cumplir las Escrituras, muriendo de una manera sacrificial. Mi Padre me va a levantar en lo alto por el mundo. Y ocurrió. Y los discípulos estaban cabizbajos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Huyeron incluso cuando tomaron a nuestro Señor Jesucristo y lo fueron a clavar en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y eso ha cambiado todas las cosas. Y así podemos ver a Pedro y los demás discípulos en ese mensaje de conmoción en Jerusalén. Vosotros le habéis quitado al autor de la vida, pero Él ha resucitado. Él vive. Y de pronto todo ha cambiado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo no es únicamente que Cristo murió por los suyos, sino que resucitó de manera victoriosa. Esto lo sabemos. Y puesto que sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nos dice las Escrituras que nosotros, tú y yo, su pueblo, resucitaremos también después cuando Él vuelva. Creemos en la resurrección. Creemos que nuestros cuerpos serán consumidos, serán desgastados, volveremos al polvo, pero cuando Cristo venga con el resplandor de su gloria, los muertos saldrán de sus tumbas y los mares darán también a los cuerpos y seremos otra vez cuerpo y alma glorificados con nuestro Señor. Y tenemos la certeza, porque esto lo dicen las Escrituras. La muerte no podrá con nosotros, de la manera que Cristo ha muerto por nosotros. Nosotros moríamos con Él. Y mientras Cristo estaba enterrado, nosotros fuimos enterrados como la vieja persona. Y cuando Cristo ha resucitado, nosotros resucitamos con Él. Y cuando Él esté en su propia gloria y majestad, nosotros estaremos con Él durante toda la eternidad. ¿Creéis esto? Esta es la convicción de lo que nos está diciendo. Sabéis, hermanos de Corinto, sabéis, hermanos de Ciudad Real, tenéis la convicción, todos aquellos que habéis llegado a ser cristianos, lo sabéis, que Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. La muerte no es el fin. En realidad, la muerte de los creyentes es el comienzo. Y entonces, si nosotros sabemos que esto es pasajero, será largo, podrá ser doloroso y costoso, complicado, con muchas dudas y muchas luchas. Sí, pero esto tendrá un fin, porque el comienzo tiene que llegar cuando nosotros seamos resucitados con nuestro Señor Jesucristo. Esta idea, esta información,
esta teoría que hemos recibido, la convicción que tú y yo tenemos de que Cristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y nosotros resucitaremos con Él, tiene que implicar algo en nuestras vidas, tiene que tener algún significado, tendremos que aplicarlo de alguna forma. Podremos afrontar todos los retos y todas las complicaciones, todas las implicaciones de esta vida pensando, fijaros bien, que esto es pasajero. Y podremos decir con las líneas que nos dice Pablo anteriormente, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 8, versículo 9. Todo un montón de dificultades. Sí, pero en ese sufrimiento, en esas penalidades, en esa persecución, todo acabará, porque un día resucitaremos con nuestro Señor Jesucristo. Una de las grandes bendiciones que tenemos como creyentes es que las cosas que tenemos, grandes o pequeñas, buenas o malas, no son definitivas. Lo definitivo es nuestra resurrección y nuestra presencia con el Señor. Claro que el Señor ya ha hecho una obra, pero la tiene que terminar. Él la comenzó muriendo por nosotros, pero Él la acabará arrastrándonos con Él. Y esa idea, ese saber, ese conocimiento que tú y yo tenemos acerca de la resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección, cambia toda la perspectiva. Esto es la convicción. Así que tú te levantas por la mañana un lunes y tienes delante de ti toda una nube negra, un montón de conflictos, un montón de tareas que tienes que resolver, asuntos que tienes que tratar, y puedes llegar y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me vienen estas cosas? Y de pronto descubres que esto es simplemente el camino y que vamos a cruzar nuestra línea y que de pronto nos encontraremos en la morada de nuestros padres. Así que yo puedo afrontar. No me importa qué reto o qué problemas tú puedas tener. Podemos afrontarlo, porque sabemos, tenemos la convicción de que hay una resurrección. Y en todo ese resultado y esa convicción de la información, saber que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él, vamos entonces una línea para atrás en nuestros versículos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pablo está citando el Salmo 116. Y si vamos un instante a ese Salmo 116, comienza así. El versículo que él cita, el versículo 10. No vamos a leer todo el Salmo, pero comienza así el Salmo. Amo a Yahvé, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Creí, versículo 10, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice que nosotros tenemos, Pablo dice a los corintios, y nos está diciendo a nosotros que tenemos el mismo espíritu que tenía el autor del Salmo 116. Cuando nosotros leemos el Salmo 116 vemos que hay aflicción. El autor, pudiera ser David o cualquier otro, el autor está pasando por un tiempo de dificultad, o lo ha pasado. Ha podido sufrir persecución, desprecio, necesidades, y de pronto nos dice, abrí mi boca y traje mi lamento delante de Dios, y Dios respondió. Y entonces Pablo, aplicando ese mismo espíritu y esa misma idea, nos la trae a nosotros. A veces los comentaristas, o algunos de los comentaristas, pueden pensar que ese mismo espíritu del autor del Salmo puede ser el mismo anhelo, el mismo sentimiento, tenemos el mismo espíritu, el mismo deseo. O otros lo que está diciendo es lo que los mueve es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aun cuando
cojamos una de las interpretaciones u otras, la idea nos va a llevar a la misma situación. Es decir, ya sea que se define como el espíritu del autor del Salmo, el espíritu de adopción, el espíritu de sabiduría que nos dice Pablo, el espíritu de gracia o ese sentimiento y esa convicción que nos pueda traer el Salmo, es una cita en la cual nosotros podemos identificarnos con la experiencia del salmista. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, el salmista nos dice, tengo una total y completa dependencia de Dios en medio de la aflicción. Es decir, yo estaba sufriendo, estaba experimentando desprecio, estaba experimentando oposición, ataques, debilidad, conflicto, pero entonces, versículo 10, creyendo lo que yo creo, sabiendo lo que yo sé, entonces abrí mi boca y clamé al Señor, y el Señor respondió. Y aun cuando incluso llegó el momento en que yo dudaba porque mis enemigos me estaban haciendo y yo estaba temiendo, en medio de esas circunstancias, yo recordé, yo supe, tenía la convicción y acudí al Señor. La confianza en un Dios que oye, un Dios que no es indiferente. Y entonces, no solamente es que él abrió sus labios, su boca, para acudir al Señor en oración, sino que dice, y entonces le alabé, y le glorifiqué, y ensalcé su nombre. Alabanza y oración, es lo que nos está mostrando el Salmo 116. Por ser quien es Dios, por estar ahí y actuar de la manera que actúa. Ahora Pablo, cogiendo ese salmo, lo dice, vamos a aplicarlo en nosotros. Y Pablo dice, ¿tenemos ese mismo espíritu, el Espíritu Santo, o tenemos esa misma convicción que tiene el autor del salmo? ¿Y qué es lo que hacemos? Creemos y por lo tanto hablamos. Que resulta que es lo que nos está diciendo en la lectura que hemos hecho de Romanos capítulo 10. Confesar con la boca, dice Pablo, que Jesús es el Señor para salvación. Y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos para justificación. Es la fe que actúa. Nuestra fe no es silenciosa. No es independiente de nuestros labios. Es decir, no hay una laguna, no hay un abismo entre lo que es la convicción en el corazón y los sentimientos de lo que tenemos en nuestros labios para poder confesar. Si crees algo, lo proclamas. Si has descubierto que algo es beneficioso para ti, que te ha cambiado la vida, si de pronto te has enamorado de una manera portentosa y extraordinaria, no lo guardas para ti, lo extiendes, lo anuncias, lo hablas. Esto es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos, esto es lo que nos está diciendo ahora en 2 de Corintios, esto es lo que estaba diciendo el salmista. De pronto yo recordé, ahora sé, yo tenía la convicción, vine y clamé a Dios y por eso Dios respondió y entonces yo le alabé. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos ese mismo corazón y por tanto, de la misma manera, tenemos esta boca. Creemos, por lo tanto, hablamos. Vosotros habéis llegado a la información de las Escrituras. Os han puesto la Biblia en las manos. Si no tenéis una Biblia, os regalamos una Biblia. Y leéis la Biblia y llegáis a la convicción, por la obra del Espíritu, de que esas verdades son el beneficio para vuestras almas. Y ponéis vuestra confianza en el Señor Jesucristo y venís a Él y decís, aquí está un hombre pecador, una mujer lejos de Dios, pero que ahora ha descubierto que sus pecados ya no son una barrera porque Cristo paga por ellos en la cruz. Y pones tu confianza. Has leído, te has convencido y has acudido a Cristo. Pero esto es el comienzo, hay muchas más cosas. Y tengo ahora dificultades, tengo muchos enemigos, tengo mucha oposición.
Pero leo otra vez las Escrituras y me dice, ven a mí, y entonces yo te voy a ayudar. Y el creyente viene a Dios, clama a Él, y Dios le ayuda de la manera más adecuada. O tienes que tratar ciertos asuntos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, o de tu propio corazón, en los conflictos y en los pecados, y vuelves a las Escrituras y tienes la información y entonces actúas. Nosotros, que sabemos que Cristo ha resucitado y que un día vamos a resucitar con Él, podemos afrontar todo lo que hay a nuestro alrededor con una plena convicción. Porque creemos, entonces, dice Pablo, hablamos. Según nos está diciendo ese Salmo 116. Nuestra fe es una fe que actúa. La fe que tú tienes, si es silenciosa, no es completa, no es adecuada. Santiago lo tiene que tratar a su manera y Pablo lo tiene que tratar de manera distinta una y otra vez. La fe tiene que obrar. Si tú dices que crees, se tiene que ver y tienes que reaccionar y tienes que actuar y vas a responder de manera concreta. Sabemos, tú y yo sabemos, que hay mucha gente que cree de manera externa, de manera superficial e incluso de manera banal, que simplemente ha dicho sí, pero no hay cambio en sus vidas, no hay diferencia, no hay distinción, no hay señales, no hay palabras en la boca que hablen y manifiesten. ¿Cómo podemos decir que tenemos la luz si no alumbramos? ¿Cómo podemos decir que tenemos fuerzas si siempre estamos en la queja y en la debilidad? ¿Cómo podemos decir que podemos guiar y ayudar a otros como instrumentos en las manos de un Dios con los dones que nos ha regalado si lo que hacemos es poner tropiezos y dificultades una y otra vez? Nuestra vida cristiana tiene que ser una manera diferente. Si creemos, si somos creyentes, si tenemos la luz del Evangelio, si hemos llegado a ciertas convicciones, entonces nuestro hablar, nuestro obrar, tiene que mostrarse. Porque no es únicamente cuando nos está diciendo creo, por tanto hablo, que este hablar simplemente sea el de comunicar con la voz ciertas cosas. El hablar, como lo que podemos ver en el salmista, es el de actuar, es el de reaccionar de una manera concreta con la información que tenemos. Vamos a poner un par de ejemplos. Vosotros sabéis que los que viven lejos de Dios, que no conocen el único camino que hay, y la única esperanza, y el único Redentor, que es el Señor Jesucristo, no podrán ser salvos. Esto dice la Escritura. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Él es la vida. El que no tiene a Cristo no va a tener nunca al Padre. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Estáis convencidos de ello? Sí, ¿no? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Solo en Cristo hay salvación. ¿Lo creemos? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente que no lo sabe? Tendremos que actuar de alguna manera. Si tenemos la convicción que la única oportunidad de salvación es el Señor Jesucristo, tendremos que hablar y decirle a la gente que Cristo es el camino de salvación. La palabra de Dios nos dice lo que es la idolatría. Idolatría no es únicamente levantar una imagen de escayola del diablo o de alguna fantasía del ser humano. La idolatría es levantar una imagen del Dios invisible y hacerlo visible a nuestro propio estilo. Y la idolatría es poner nuestra confianza en todo aquello que es banal, de la suerte que se inventan los hombres. La idolatría es la codicia y el amor al dinero. Nosotros tenemos esa convicción, que la idolatría va mucho más allá de una mera imagen de escayola o de madera. Y que hay un montón de gente que aun cuando sinceramente están actuando en adoración a su imagen o a sus propósitos, o ambiciones o confianza, esto es idolatría. Y detrás de cada ídolo está el diablo. Y hay pérdida de las almas. Tenéis la convicción. Tenéis convicción de que las almas están a punto de arder en su confusión, en la eternidad. Entonces tendremos que reaccionar. ¿Cómo podemos ver que alguien está en un peligro eterno para su alma y podamos permanecer en silencio?
¿Cómo vamos a ser responsables si estamos viendo a un hermano que está cayendo en algún desvío para su propia mente y corazón y no le alarmamos? La Escritura nos dice del poder de la oración. Si estáis cargados, venid a mí. Juntaos 2 o 3 en mi nombre y lo que pidiereis mi Padre, yo los daré desde los cielos. ¿Creemos esto? ¿Creemos en el poder de la oración? Lo dicen las Escrituras. Velad y orad. Orar de manera constante. Venir de manera constante en oración. Lo sabemos, sí. Y por tanto, deberíamos de orar. ¿Por qué no oramos más? Si decimos que tenemos una convicción, sabemos lo que dicen las Escrituras, me creo que la oración tiene poder por sí misma, porque estoy orando a un Dios poderoso y misericordioso. ¿Por qué no venimos a la oración? ¿Por qué no actuamos más en oración? Esto es lo que nos está diciendo. Creo, y el resultado de lo que yo creo me hace hablar. No puedes decir tú que te crees las Escrituras si no las aplicas. Si crees que un condimento va a salvar tu comida que te ha salido mal, que lo va a arreglar, y no aplicas ese condimento, no te quejes después de que la comida te sale mal. Si la Escritura te dice, esto funciona, ¿te lo crees? Y dices, sí, pues aplícalo. ¿Qué narices? Haz lo tuyo. Muéstralo. Que se convenzan los demás. Esto es lo que hace el salmista. Esto es lo que nos dice Pablo para nosotros. Creo, por lo tanto, hablo. A lo mejor, y lo hemos dicho en más de una ocasión, tendremos que dejar de decir que el cristiano es el creyente y que somos creyentes. Es verdad, creemos. Pero debemos tener cuidado, porque no solamente se nos dice a nosotros que seamos creyentes, se nos dice que seamos testigos. Y nos gusta mucho decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Sí, ¿en cómo le ves? ¿Cómo sigues a Cristo? ¿Has tomado tu cruz? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Estás siendo luz? ¿Estás siendo su paso? ¿Le estás imitando? ¿Lo has tomado a Él como ejemplo y como modelo para tu vida? ¿Te estás vistiendo de Él? ¿Te has transformado en Él? ¿Lo pueden mirar los otros y ver que en ti está el Señor Jesucristo? No podemos llegar y decir, soy cristiano porque un día, de alguna manera, de alguna forma, yo acepté una información, mis padres me lo transmitieron y yo lo he guardado en el cajón segundo de mi corazón y lo tengo allí guardado como si fuera un talento debajo de la tierra que no sirve para nada. O estoy diciendo, esta riqueza, este poder inmenso que me hace el ser un discípulo de Cristo, me puede ayudar a transformar las vidas de los que están a mi alrededor. Convicción que actúa. La convicción de un creyente que lo muestra con su hablar. De dos maneras, creo que tanto en el salmista, en el 116, como Pablo aquí lo está aplicando, de dos maneras nosotros hablamos. Creo que la vida cristiana se manifiesta, no solamente por lo que decimos que hay en nuestro corazón, sino cómo lo ejercemos. Primero, en la fe de oración. Si creo, por tanto, hablo y le hablo a Dios. ¿Es esta una realidad en nuestra vida? El salmista dice, creí las cosas que se me habían dicho por los profetas, por la Escritura, y por tanto hablé. Y se refiere a que habló con Dios. ¿Hablas tú con Dios? Esto es lo que está diciendo en primer lugar. La vida cristiana se va a medir, se va a ver, se va a mostrar por nuestra vida de oración, por nuestra relación que tenemos con Dios, en cómo yo me comunico con Dios. No es ese dar gracias por la comida de manera rápida o antes de salir con el coche o a la actividad, sino esa convicción de que Dios nos escucha y que Dios es glorioso y santo, íntimo, especial, cercano a nosotros, pero que le hablamos con temor y con reverencia y que lo hacemos con manera regular, que abrimos, despojamos de toda basura en nuestro corazón y nos descubrimos delante de Él. No estoy haciendo espavientos, no estoy diciendo que tengamos que hacer cosas exageradas, simplemente con una manera apacible hablar con nuestro Padre, buscando su ayuda y trayendo nuestras cargas delante de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Estaba en aflicción, pero entonces acudí a Él y Él actuó. Oración. Pero la segunda cosa, testimonio. Hablar al mundo. Que la gente lo sepa. No lo guardes para ti.
¿Cómo puedes haber encontrado un tesoro debajo de la tierra y no comunicárselo a todos tus vecinos? ¿Cómo no decir las grandes cosas que Dios ha hecho en tus vidas? ¿Cómo no vas a ir por todas partes resplandeciendo la misma luz que el Señor ha puesto en tu mente y en tu corazón? Tendremos que decirlo, tendremos que hablarlo. Así que no es únicamente lo que dice el salmista, sino lo que está diciendo Pablo. Mirad, nosotros actuamos para muerte nuestra y vida vuestra porque estamos convencidos de que esta vida no es lo importante, que nosotros resucitaremos. Mirad, nosotros morimos para que vosotros viváis, dice Pablo a los corintios. ¿Pero por qué? Porque estamos convencidos de lo que dice el salmista, que resucitaremos un día. Por eso yo también creo y también hablo. ¿Por qué no nos vamos a desgastar? ¿Por qué no nos vamos a consumir? ¿Por qué no vamos a dar nuestra vida en todas las oportunidades que nos vengan si estamos convencidos que después de esta muerte habrá cosas mucho más gloriosas que nos esperan? Por tanto, la vida cristiana, si dices que eres creyente y estás convencido, sabes que todo lo que dice las Escrituras es palabra de Dios para ti, para tu salvación y para tu caminar diario. Primero, abre tus labios y ora al Señor. Segundo, abre tus labios y comunica el Evangelio. Haz que Dios sepa todo lo que hay en tu corazón y que el mundo sepa todo de lo que hay en las Escrituras. Que puedas venir a Dios descansando en la obra del Señor Jesucristo y puedas ir al mundo anunciando la obra del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 13 y 14. Déjame terminar con una aplicación. Cualquier doctrina de las Escrituras está ahí por una razón y debe llevarte a una aplicación práctica y personal en tu vida. Quizá no todas las líneas o cada una de las líneas de las Escrituras, pero toda la Escritura, de principio a fin, está ahí por una razón. Y cuando tú leas en tus mañanas, en tus tardes o en tus noches la Escritura, que sepas que lo que estás leyendo tiene algo para ti en ese momento. Aplícalo. No está allí para que retengas información para un examen. Ya estás aprobado en el Señor Jesucristo. Pero sí te está dando una información que tiene un sentido y que te va a ayudar y va a ayudar a otros. Practica lo que lees. Aplícalo de manera personal y anúncialo a los que están alrededor. Segundo, que nos dice aquí, la resurrección del Señor Jesucristo y por tanto la tuya te va a ayudar en cualquier tipo de sufrimiento o de experiencia difícil, dificultades que puedas tener. Recuerda siempre, aun cuando puedas ver las mayores de las aflicciones y estés en los más horribles valles de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque hay una resurrección. Que esto no es el todo, no es lo definitivo, sino que es simplemente un caparazón para esperar algo mucho más glorioso. Y cuando lleguemos a la convicción de que no importa lo que nos puedan hacer, nos podrán quitar la vida, pero no podrán tocar nuestra alma, porque está segura en las manos del Señor Jesucristo. Entonces podremos afrontar todos los problemas y todas las dificultades. Y aun cuando llores, aun cuando te duela, aun cuando sufras, tendrás un Dios que consuela, que limpia tus lágrimas y que va a darte nuevas fuerzas. Tercer lugar, aun a pesar de todo, en esta mañana puedes volver a casa confiando y testificando, creer en tu corazón y anunciar con tus labios que Cristo murió en la cruz, pero el Padre lo resucitó de entre los muertos. Confiar en la obra de Cristo, en el plan de Dios de salvación y testificar estas grandes cosas es el todo para los creyentes. Amén.